mi nombre es Lorena para los que no me conocen y bienvenidos a otro domingo cocinando conmigo. El día de hoy les quería enseñar cómo hago este platillo que es el sancocho panameño. Y esto es más como sancocho a mi estilo. Bueno, para empezar lo que van a necesitar son unas piernas de pollo. También vas a necesitar maíz, vas a necesitar una zanahoria, vas a necesitar yuca y ñame. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar la piel al pollo. Yo siempre le quito la piel al pollo porque me gusta más que mis caldos queden como con menos grasa y que quede un poquito más saludable. Pero igual si tú no le quitas la piel al pollo, todavía está bien, te va a quedar igualmente muy rico. Y no es que le quite como toda la grasa al pollo, pero le quito lo que evidentemente es grasa para poder reducirlo un poco. Yo en lo personal, yo le pongo el pollo al mismo tiempo que le pongo el agua y después lo pongo a hervir. Porque no creo que haga mucha diferencia. ¿Sabes? La gente que sea más experta en cosas de la cocina me pueda decir si en verdad hace tanta diferencia. Pero yo lo he hecho de las dos formas y la verdad no creo que noto mucho la diferencia. Ustedes díganme en los comentarios. Puedes poner a hervir a fuego alto y después una vez que comience a hervir tú lo puedes bajar a fuego medio. Lo siguiente es, mientras que hierve el pollo y se cocina un poco, vamos a comenzar a picar los vegetales y a preparar el resto de los ingredientes. ¿Saben? Algo curioso en los Estados Unidos, no sé si hay alguien más que se ha dado cuenta, pero el maíz aquí es un poquito como dulce. Pero a mí me parece que, si me acuerdo bien, el maíz de Panamá es más como salado, pues. Es muy raro, no sé si aquí como que es diferente por el tema del clima o si normalmente lo hacen diferente y le agregan como otros químicos para que sea más dulce. Pero no sé si hay alguna otra persona que se ha dado cuenta. Dígamelo también para saber. Estoy muy emocionada por el platillo de hoy porque el sancocho es uno de mis favoritos. También la ropa vieja, pero yo creo que el sancocho me trae mejores recuerdos. Porque antes cuando yo era pequeña, yo vivía en Panamá. Yo me acuerdo que mi papá y yo siempre íbamos a los restaurantes. Y para los que viven en Panamá todavía, era un restaurante como que quedaba en una esquina y no me acuerdo del nombre del restaurante, pero era un restaurante que quedaba en Caledonia. Y me acuerdo muy bien que era uno de los restaurantes favoritos de mi papá. Y siempre íbamos a ir a comer, que íbamos a salir a hacer como mandados. Y íbamos a ir a comer como un sancocho con un poquito de arroz. Pero siempre me decía, que no comas mucho porque si no tu mamá se va a dar cuenta, no quieras cenar, no tengas hambre y nos va a regañar. Lo más importante, en mi opinión, es el culantro. Y asegúrate de comprar culantro y no cilantro. El culantro le da como ese sabor, pues. El sabor que no puede faltar. Así que si no encuentran culantro, pueden usar cilantro o pueden no usar nada, pero a mí me gusta mucho el culantro. Tiene como un sabor diferente. Si no saben cómo darse cuenta si es culantro, ustedes pueden ver la hojita y se ve como más o menos así. Es diferente al cilantro y a otras hojas. Y el mío yo lo encontré en el supermercado asiático porque no lo encontré en ningún otro lugar. Fui a otros supermercados y también fui al supermercado de los latinos, que uno que me queda aquí cerca. Pero tampoco lo cortas así en como pedazos de 1 pulgada y se lo echas al final una vez que la sopa más o menos esté lista y apagas el fuego, se lo echas. Tapa la sopa como por 1 minuto y ya está listo. A mí la verdad sí me gusta echarle mucho culantro porque huele muy rico y yo creo que le da un poquito más de sabor a la sopa. Y pues yo le echo como extra. Una vez que ya el pollo se cocina un poquito, pues le echan los vegetales que picamos y al final le echan el culantro y se lo sirven con un poquito de arroz y ahí está el sancocho. Les recomiendo echar los vegetales en esta orden. Primero agregar el maíz porque eso se toma con un poquito más de tiempo en cocinar.
Y después el maíz, tú esperas como unos 5 o 10 minutos y después le echas la yuca y el ñame y después le echas la zanahoria y lo último le echas el culantro. Y obviamente, que no se te puede olvidar, es sal y pimienta y es a tu gusto. Bajan el fuego a fuego bajo para que eso se cocine despacio y así la sopa salga más rico, el colorcito le quede más como clarito y el sabor como que salga poquito a poquito. Si tienen mucha prisa, no creo que importe mucho si lo cocinan a fuego alto, pero como que no les sale tanto el sabor al pollo, no, el pollo no le da tiempo de como sacar el sabor, pues. Échale un poquito de sal, échale un poquito de consomé de pollo y échale mucha pimienta. Revuélvelo y deja que repose como unos 5 minutos antes de servírtelo para que el culantro se pueda cocinar con lo que quedó del calorcito de la sopa. Y bueno, pues el sancocho una vez que se lo sirvan le van a quedar como algo así. Y normalmente yo lo acompaño con arroz, pero ustedes lo pueden acompañar con los healthy noodles que les mostré en el video anterior, o lo pueden acompañar simplemente con un poquito de aguacate, que he visto que gente lo come así, aguacate, arroz blanco, y lo pueden acompañar con un poquito de pasta, o honestamente lo que a ustedes les guste, pero yo lo voy a acompañar con mi arroz. Y bueno, pues déjame en los comentarios saber cómo tú haces tú el sancocho en tu casa o cómo a ti te enseñaron a hacer el sancocho. Pues hasta la próxima. Bye.